terminando el año, ¿no? Pasó para mí volando desde la mitad de junio, julio para acá, como un rayo. Pero la verdad todo bien, por suerte mucho trabajo. Peleándola. Y sí, lo que uno tiene que prioridad hoy en día, prioridad de la salud y trabajo y tratar de subsistir. Tal cual, hay que seguir para adelante, queridos amigos. Es un gran mensaje que tratamos de transmitir siempre. A veces cuesta más. Después vino COVID, un poco más todavía. Y bueno, y acá estamos. Ahora viene el Omicron. Darío, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para vos, para todos los compañeros de la mesa, por supuesto para toda la gente de la radio y más que nada para los que a una plataforma están participando de su tema. Perfecto. Sí, ya está la gente conectada, participando, comentando y compartiendo. Así es. Bueno, Ari, ¿qué tenemos para hoy? Y bueno, mira, este mes de diciembre comienza con una noticia muy triste, que es el derrocamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, allá por el año 1828, víctima de una sublevación que le dio el grupo de unitario comandado por Rivadavia y algunas otras conspicuas figuras que utilizaron como herramienta a la Valle y a los militares que venían veteranos de la guerra con el Brasil, ¿no? Digamos que al pobre Dorrego le tocó bailar con la más fea, porque le toca tener que hacerse cargo de esta paz ignominiosa que fue con el Imperio de Brasil, donde ganamos la guerra pero perdimos el territorio. Una cosa de loco que solamente se puede explicar con algunos personajes de la política argentina, ¿no? Fuimos a la guerra con el Brasil por la cuestión de la banda oriental, sí. Darío, ¿cómo ganamos la guerra pero perdimos el territorio? Ah, bueno, eso es lo que te pasa a explicar, porque parece a veces que uno fuera un humorista, ¿viste? Que tenés que explicar cosas que son inexplicables. Sí, es así. Durante mucho tiempo la banda oriental, comandada por José Gervasio Artigas, uno de los caudillos más importantes rioplatenses que hemos tenido y una de las figuras claras, políticas, económicas y sociales, era absolutamente opositor al directorio. En aquellos años el directorio proponía una política de centralización, hiperconcentración en Buenos Aires, y decía que el poder tenía que estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Dos posturas tan encontradas, no se podía llevar bien. Artigas era ingobernable, inmanejable para la gente del directorio, que hicieron los directoriales, vía Pueyrredón, por ejemplo, la cabeza, pidieron ayuda al Imperio de Brasil, que invadiera la banda oriental, terminara con el artiguismo y nos sacamos de problema de encima. Bueno, esto fue lo que realmente pasó. La banda oriental es invadida por los portugueses. En aquella época todavía hablaban los portugueses, porque la corte estaba ahí, no se habían vuelto a Portugal, pero después se van a volver a Portugal, Brasil obtiene su independencia y no devuelve la banda oriental. La incorpora a Brasil como estado cislatino. Bueno, esto hizo que La Valleja y un grupo de patriotas orientales en un congreso decidieran volver a incorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata y terminar con el dominio de los brasileros en la banda oriental. El 25 de agosto declararon, de 1825, declararon su independencia y pidieron apoyo a Buenos Aires. Buenos Aires, al apoyarlo, automáticamente se declara la guerra con el Brasil. Guerra que termina ganando Argentina, sobre todo después de la batalla de Ituzaingó en febrero del año 27, que fue una batalla importante donde, bueno, Brasil termina derrotado y pide la paz, ¿no? Bueno, se lo encomienda a José Manuel García, un personaje nefasto de la historia argentina, para que vaya a entablar negociaciones de paz, pero nadie le dice que firme nada. García, supuestamente presionado por la diplomacia británica, donde el embajador en Río de Janeiro era Lord Ponsonby, llamado Lord Ponzonia, que las malas lenguas de la historia dicen que este personaje estaba ahí porque el rey lo encontró con la reina. Eso es lo que se dice, problema aparte. Bueno, la cuestión que Ponsonby lo convence, entre comillas, García, de que para evitar futuros enfrentamientos o problemas con el Brasil, que la banda oriental no sea ni de Brasil ni de Argentina, que sea un estado independiente. Qué buena idea, dice, y firma. Ya, al enterarse que ha firmado sin el consentimiento de nadie, se arma un gran desastre, Rivadavia tiene que renunciar, bueno, se produce un vacío de poder y termina asumiendo Manuel Dorrego como gobernador de la provincia, que además era el jefe del Partido Federal, ¿no? Recordemos
paréntesis, que Dorrego era un federal llamado de los doctrinarios. ¿Por qué de los doctrinarios? Porque era uno de los pocos, creo que el único, que cuando se peleó con Pueyrredón y Pueyrredón lo exilió para siempre del país, se fue a Estados Unidos a estudiar el federalismo, porque acá se hablaba mucho de federalismo, pero nadie sabía realmente qué era el federalismo y cómo funcionaba el federalismo. Entonces Dorrego dice, yo que soy federal, quiero saber cómo funciona, qué es esto del federalismo, dónde puedo estudiar cómo funciona el federalismo. ¿Y quiénes tienen gobierno federal? Estados Unidos. Se fue a Baltimore y ahí estuvo y se empapó bien de las cuestiones federales, diciendo allá Hamilton Jay y otros teóricos del federalismo. Así que, bueno, decimos que Dorrego era uno de los federales doctrinarios, además el jefe del Partido Federal. Durante su gobierno, que duró 1 año y unos meses, Dorrego aplicó, por ejemplo, medidas muy importantes a favor de las clases populares. Lo llamaban el padre de los pobres a Dorrego porque, bueno, controló precios máximos del pan, de la carne, se enfrentaba con las clases acomodadas. Así que, bueno, estas clases acomodadas que no les caía nada bien Dorrego, aprovechando que Dorrego no le queda más remedio que firmar la paz con el Imperio de Brasil, con esta idea de que la banda oriental sea un estado independiente, cosa que el embajador inglés dijo, pusimos un algodón entre 2 cristales, bueno, terminan generando un caos político que Dorrego termina pagando. Esta sublevación, el 1 de diciembre, Dorrego es derrocado, huye del gobierno, intenta buscar apoyos, fundamentalmente en la figura de Juan Manuel de Rosas, quien disponía de su propio ejército, que eran el regimiento número 5 Colorado del Monte, y Rosas le dice, no te puedo ayudar, andá a pedirle ayuda a López a Santa Fe. Cuando Dorrego intenta llegar a Santa Fe, lo cazan en Navarro, obviamente las tropas veteranas de la guerra con el Brasil lo destrozan, lo toman prisionero y 4 días después es fusilado Manuel Dorrego en uno de los crímenes más atroces que reconoce la historia argentina, ¿no? Porque no había ninguna necesidad de que Dorrego terminara fusilado, ¿no? Pero bueno, Salvador Madea del Carril, Agüero, Rivadavia y todo este grupo unitario que estaba ahí detestaba la figura de Dorrego porque le sabía que era muy difícil discutir con él porque era un federal, pero un federal en serio y además con una clara postura a favor de los sectores populares, cosa que todos los demás no veían con buen agrado. Así que bueno, recordamos a Dorrego y esta sublevación que un 1 de diciembre del año 28 terminó con su gobierno y volvió otra vez el país a un periodo de guerras civiles que iba a durar unos cuantos años, y bueno, y terminaría recién allá por el año 61, 62, después de la batalla de Pavón, ¿no? Así que la Organización Nacional todavía seguía esperando y faltaban unos cuantos años para que esta Organización Nacional se viera plasmada. Bueno, sí, esto es lo que tenemos para Darío, esta fecha, Juanca. Darío, me quedé con cómo solucionaban las cosas en esa época, ¿no? Con fusilamiento. A ver, no está bueno. No. Pero imagínate si ese sí, querido, sí, si ese sistema... ahí no. Pero el fusilamiento para algunos, porque otros selectivo, se los perdonaban, sí, se los sí, indultaban y no pasaba nada. Que lo sometan a votación popular, que la gente diga a quién debería fusilarse y a quién no. Claro. ¿Te imaginas? No se postula más nadie. Olvídate, sería complicado la política. Exacto. Igualmente. Bueno, era, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de escuchar a Enrique Pinti, cuando Enrique Pinti habla de cómo era la justicia antes de la aparición del derecho romano, ¿no? Dice antes de la justicia era muy sencillo, al que robaba una gallina le cortaban los huevos, dice, después aparecieron los romanos, dice, con sus códigos, entonces el inciso, el apartado, el artículo, que qué gallina, que qué huevo, que de dónde eran, que qué, y pum, listo, ahí se complicó toda la cosa. Corta la bocha. ¿Qué ibas a decir, Jorge? No, que escuchaba atentamente lo que decía Darío y no se escapa mucho a la realidad de hoy, cómo se eligen los candidatos y cómo son señalados en realidad. Más allá que vivimos otra época, ¿no? Y también Pará, vos querés decir que te fusilan de otra manera. Mirándolo del lado del fusilamiento, yo creo que si pasa eso hoy, agarrarían a cualquier oportunista que no tendría la culpa y sería una masacre. Porque realmente si tenés que apuntar con el dedo al que va, te vas a hacer boludo y vas a mirar a otro para agarrar. La realidad es esa acá. Me haces acordar, Jorge, con el dicho que dice que el hilo se corta por lo más fino.
Entonces, Y sí. el que fue y tiene el poder, ese no va a caer. Y como dice Jorge, ¿no? Seguramente funcionaría de esa manera. Entonces no serviría. Está mal, no estamos hablando, no estamos convenciendo a nadie para que fusilen a nadie, ¿eh? No. Pero quise hacer un chascarrillo, pero sería un tema interesante, ¿no? El hilo se corta por lo más fino. Nunca caería realmente el culpable que tal vez seguramente tendría el poder o por el estilo. ¿Puedo preguntarle algo, profesor Darío? Antes, si había que ejecutar a alguien por un delito, por haber incurrido en algo que no gustaba a la gente o que no correspondía al estatus que estaba ocupando, un político que no estuviera preparado, que no condujera bien al país o al gobierno en ese momento. Entonces lo hacían fácil, lo hacían rápido, no había juicio, no había pérdida de tiempo, no había dispendio judicial, no había todo el peligro que tanta protección da de que un culpable, mediante maniobras procesales, pueda salir libre. ¿Verdad? Ahí no tenía Bueno, pero eso se también hacía tenés que tener justicia en el recursos para momento. comprar la justicia, ¿no? Bueno, Vos pero es un viste que avance y dice un que retroceso, porque la había más justicia, justicia antes para que algunos ahora. es la ley y para otros la justicia. Bueno, Así que... está bien, pero retrocedimos, porque conocemos un montón de gente que porque tiene un buen abogado o tiene una claro, buena sí, coartada, totalmente, claro. sabemos que Como es ese dicho que dice, culpable. aquí se haya preso un ladrón que por justa Gallina. sentencia no robó lo suficiente para probar su inocencia. Claro, sí, o ladrones de gallino, siempre el hilo se corta por Exacto, lo más delgado, claro. lo que recién dijo Juan Carlos. Tal cual. El perejil es el que paga. Obvio, sí. Bueno, Y los entonces ladrones de guante blanco siempre están impunes. Es un avance porque tenemos un montón de derechos, de protecciones, de garantías, pero es un retroceso porque en realidad los culpables, los que realmente hacen las cosas mal, siguen frescos en sus puestos, contantes, nunca se puede hacer justicia. Sí. Totalmente, y gozando de plena impunidad, Tal de cual, plena impunidad. en la cara de la gente, sí. Sí. Bueno, Tal Dari, cual. Escúchame. Bueno, hoy no está tu coequiper porque tuvo un contacto de tercer tipo. Sí, pobre, mirá, Sí, siempre, che, lo cazan los marcianos, al Huguito. ¿Qué va, pobre Huguito? Hugo ya tuvo todas, Me lo capturan los marcianos, Hugo viejo. tuvo todas, tuvo la Delta, no llegó el Omicron y ya la tiene. Sí, hizo alas Delta, hizo de todo, sí. Delta. Ahora Y anda encima por son- Omicron per 68, ¿viste? Claro. Son 24 letras del alfabeto griego, vamos por la Sí. tercera, cuarta, así que tiene Hugo todavía para pasear. No, queremos Va a ser mandarle un... lindo cuando entremos en el alfabeto ruso, por ejemplo. Ahí no vamos a entender nada, ¿no? Olvídate. Bueno, vamos a mandar un gran saludo a Hugo, también Sí, coequiper de Jorge. Hugo está bien, Ahí con suerte. fútbol, son los dos de Racing divino. Me mandó un privado y me dice, Jorgito, ¿qué "Mandalo a pasa lo en de Boca? ¿Qué me dice. desastre que Boca, eh? Sí, Boca está complicado, la verdad que... Está están complicado, pasando sí, pero internamente está complicado. Y creo que si, mirá, estando Riquelme, todos los grandes que ganaron mucho, ellos quieren, pretenden como dirigencia, obviamente, que ganen ya todo. Y, o sea, Boca tiene esa obligación, ¿no? Por la institución que es, por lo económico, por todo lo que ellos generan. Y por el gastan, equipo, ¿no? el equipo es grande, pará, te faltó el equipo. El equipo puede ser ahí, estamos... Bueno. El más grande creo que hoy es River, ¿no? ¿Lo querés putear a No Jorge? hablemos Pará. de River. Térmico- Esperen, ¿Lo ¿Lo esperen, querés no. putear a Jorge? Térmico Llamame al futbolístico. 11-2-172-7476, la 12. Lo otro que iba a decir respecto a lo que dice Jorge, no hablemos tanto de River porque River también hizo las suyas con Boca hace poco. ¿Qué hizo? En uno de los partidos, esto creo que Jorge lo debe saber más que yo, pero en uno de los partidos que jugó Boca, entró una hincha de River a Boca y bueno, hizo sus canciones, referencia bueno, contrincantes y todo eso. Bueno, pero eso es Pero entró hincha. como fan y Sí, todo sí, eso de sí. Boca, lo que llegan los de River. No, y Lo bueno, tendidos pero... que son. Sí, Se truchan muy al mal. toque. ¿Qué va a hacer? Ese es parte del folclore del fútbol. Ah, hay que bueno. bancársela. Vos te fuiste a la B y Boca lo gastaba y es así. Pobre los Pero gallinos bueno. de Sí. cero cuando estuvieron en la B, qué horror. Y son momentos difíciles para una institución grande, es difícil estar en esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, Recuperó. era obvio que iba a recuperar la categoría, no le costó